Hola mis viajeros, continuamos nuestro recorrido por París. En esta ocasión conoceremos el Museo del Louvre. Entraremos a los aposentos de Napoleón III. Nos tomaremos una foto con la Mona Lisa y te daré una alternativa gastronómica. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte. El Louvre abrió por primera vez al público el 8 de noviembre de 1793. Desde entonces es el museo de arte más visitado del mundo. Destaca por la pirámide de cristal diseñada por el arquitecto Leo Min-pei e inaugurada en 1989 para centralizar el acceso de los visitantes. Dato importante. Exactamente aquí donde dice Museo del Louvre, puedes pedir un mapa de todo el museo, que te ayudará a guiarte para que puedas hacer todo el recorrido. Es perfecto porque lo tienen en todos los idiomas. El Louvre es el Museo Nacional de Francia, consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y las artes decorativas anteriores al impresionismo. En este contenido haremos un recorrido por la planta 0 y la planta 1. En la planta 0 encontramos esculturas europeas, francesa, italiana y del norte de Europa, artes de África, Asia, Oceanía y América, antigüedades griegas y romanas, antigüedades egipcias y antigüedades del Oriente Próximo. Las extensas colecciones del museo son el resultado del coleccionismo desarrollado por la monarquía francesa a lo largo de los siglos. En general, en sus 210.000 metros cuadrados se exponen aproximadamente unas 487.000 obras, de las cuales 7.000 son pinturas y unos 380.000 objetos y antigüedades. Visitar el Louvre puede resultar ser abrumador si no tienes claro por dónde empezar, dónde están las obras más importantes o en cuál de sus 5 plantas se encuentran tus pinturas favoritas. En la caja de descripciones te dejo el enlace para que compres tus entradas e incluyo los planos del Louvre. Te recomiendo que planifiques tu visita para que sea lo más eficaz y placentera posible. O simplemente puedes dejar un día completo para ver la mayor parte del museo. Uno de mis objetivos era visitar los aposentos de Napoleón. Pasearse por los aposentos de Napoleón III es hacer un viaje en el tiempo a 1861. La atmósfera cambia radicalmente. El dorado, el terciopelo y pinturas adornan salones y comedores para ofrecer todo tipo de lujosas recepciones. Los festejos, ya fueran cenas o bailes de cámaras, formaban parte del buen vivir de la alta sociedad del Segundo Imperio. El ministro disponía de una pequeña residencia para él y su familia, habitaciones de dimensiones modestas, pero de un estilo de rico burgués. Es increíble que todavía podamos admirar esta decoración conservada prácticamente intacta después de tantos años. El museo cuenta con todos los servicios para suplir las necesidades de los visitantes.
Hay información por todos sitios, hay ascensores, hay baños, está todo muy bien organizado. En la planta 1 encontramos pinturas, inglesa, española, italiana, francesa y cuadros de gran formato, dibujos, grabados y artes decorativas. Si uno de tus objetivos es venir a tomarte una foto con la Gioconda del pintor Leonardo da Vinci, tienes que asegurarte subir desde el ala Denon. No te perderás porque hay una tienda de souvenirs con todo lo relacionado a la Gioconda. El museo, cuyas salas y pasillos marcan un recorrido de varios kilómetros, es famoso por sus obras maestras y especialmente por la pintura renacentista conocida como la Gioconda, que se encuentra exactamente aquí, en la entrada de las pinturas italianas. En lo personal, me ha costado llegar, es casi imposible no perderse entre tanto arte. Aunque también puedes observar al exterior y desde la ventana contemplar esta hermosa vista de la Torre Eiffel. Un dato curioso y que nadie te cuenta es que si quieres hacerte una foto con la Mona Lisa, tienes que venir preparado para hacer esta fila. Desde aquí podemos observar el famoso y bien protegido retrato de Lisa Gherardini, más conocido como la Gioconda o Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Es una de las obras más buscadas en las visitas al Louvre. Es increíble la cantidad de personas que quieren una foto con esta obra tan famosa. La espera ha valido la pena. No podíamos irnos sin ver la Mona Lisa de Da Vinci. Una vez que finalices tu recorrido por el museo, puedes salir a los jardines de las Tullerías. El acceso a los jardines es público, por lo que no podrás volver a entrar al museo, pero desde aquí podrás observar la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. A 19 minutos caminando encontramos el café-restaurante Quartier General. Muchos de ustedes me piden esta información, así que les dejo el menú con los precios. Les comento que cuando salimos del museo ya había pasado la hora del almuerzo y aún faltaba mucho para la cena. Los franceses son muy estrictos en sus horarios de comidas. Es atípico encontrar un restaurante que sirva comida fuera de horario. Eso sí, siempre están abiertos para servir bebidas o alguna bollería, pero entramos aquí y nos atendieron muy bien. Nos pedimos el menú del día a 26,50. La comida estaba exquisita. Una buena porción de entrecot de res acompañado de papa al horno y ensalada, con una salsa especial de la casa. El aroma estaba divino. Y aunque pedimos la carne muy hecha, estaba jugosa y tierna. De postre, una tarta tatín, una delicia para los paladares más dulces, acompañada de un delicioso yogur griego natural para nivelar los sabores. También pedimos una crème brûlée, postre tradicional de Francia. Es una especie de crema de vainilla con una capa fina de azúcar caramelizada. Toda una maravilla gastronómica. Todo estuvo buenísimo. Ten en cuenta que este restaurante queda más cerca de la Catedral de Notre Dame que del Museo del Louvre, pero es una alternativa perfecta si quieres disfrutar de una buena comida. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!